Hoy entrevistamos en el Documentalista Audiovisual a Mabel Villagra, historiadora, documentalista histórica y arabista. Hola, Mabel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Mabel, queríamos que nos hablases un poco de tu formación académica, de tu formación académica y los cursos adicionales que has ido haciendo a medida que se ha desarrollado tu carrera. Vale. Yo puedo decir que mi formación es un poco atípica. A ver, oficialmente, como enseñanza reglada, soy doctoranda en estudios árabes por la Universidad Autónoma de Madrid y también hice un año en Palermo, también de investigación de doctorado. Y aparte, pues empecé 2 carreras que no llegué a terminar, pero que me han ayudado muchísimo, que fue Historia por la UNED, que hice 3 años, y la de Derecho, que se me quedó en un año. Bueno, fue un poco por vocación, por complacer a mi madre, pero que también me ha ayudado muchísimo en estos años, ¿no? Y dentro de los estudios árabes me especialicé no solamente en lingüística, porque mucha gente dice estudios árabes, filología árabe, ¿no? Y también dentro de la filología árabe se estudia la asignatura de Historia, y me he especializado en lo que es poco lo que se llama historia comparada, ¿no? Historia de las relaciones humanas entre Oriente y Occidente, y en ese caso en especial entre Oriente y el Islam, el mundo islámico, la ruta de la seda, al-Ándalus y lo que es todo el Occidente, ¿no? A lo largo de sus periodos históricos, ¿no? Desde la Edad Media hasta nuestra época, la época moderna. Madre mía. Sí, sí, y luego aparte, pues bueno, soy políglota, hablo árabe, hablo inglés, hablo un poquito de portugués, catalán, italiano, de muchos viajes que he hecho por ahí, ¿no? Bueno, ¿y cómo acabaste dedicándote al audiovisual? Cuéntanos un poco cómo fueron tus comienzos. Bueno, se juntan como 2 historias que empiezan cuando yo era pequeña, ¿no? Van como 2 mundos paralelos. Por un lado, la historia. No sé si vosotras sois de la generación de Érase una vez el hombre. Yo veía la serie esa, me encantaba. Y a partir de ahí fue, digamos, la afición por la historia, ¿no? La pasión por la historia, por el conocimiento de las humanidades. Y otro camino paralelo, el tema audiovisual. Ya desde pequeña me gustaba pues todo el making of. Yo era la típica que antes de que salieran las películas devoraba los DVDs, ¿no? Y ahí fue un poco como fue naciendo pues esa pasión por el audiovisual, ¿no? Entonces, el tema es que puedo decir que van las 2 juntas de la mano. Lo que pasa es que luego ya con los años, a lo largo de mi vida, pues ya evolucioné hacia lo que fue los estudios árabes, las humanidades, y ahí el tema audiovisual quedó como algo latente, como ese deseo de aquella niña, ¿no? Y bueno, con los años, bueno, fui trabajando, hice todo tipo de trabajos, ¿no? Encuestadora, bueno, lo típico mientras te vas asentando en tu carrera, ¿no? Y un buen día, mientras estaba delante de una pantalla del ordenador, dije, pues mira, no quiero ser más encuestadora, ya llevaba 5 años y lo dejé todo para empezar a estudiar. Estudié en la TAI, me fui también a Estados Unidos, hay otra historia también que tiene que ver con una afición friki, Star Trek, que me encanta. Y ahí fue donde también a fuerza de preguntarles, me metía en los foros, ¿cómo hacéis estos efectos especiales? ¿Cómo se hace esto, aquello? Me dieron lo que fue mi primer trabajo, vamos a decirlo así, asignado, el de script, allí en Estados Unidos. Y estuve trabajando con gente auténtica, que había trabajado para Paramount, de la serie, un poco con la excusa del friquismo, fui a aprender también cine, ¿no? Entonces, ahí fue un poco como me empecé a consolidar como script, y cuando luego ya llegué a España, ya continué la formación pues a nivel audiovisual, hice guión de cine también, con Pedro, en la escuela de Pedro Loé, la factoría del guión, y luego hice un máster que ya no existe, se llama así Global Rec, la escuela. Empecé como script en audiovisuales, distintas producciones. Estuve en Los Hombres de Paco, 4 meses como meritoria, y luego pues estuve haciendo cortos, hice una película también aquí en España, bueno, y en series también estuve en un canal latino de una peluquería, pero bueno, eso fueron un poco mis comienzos, ¿no? Eso me dio tablas para poder ser, digamos, para poder hacer un protocolo de trabajo, ¿no? A la hora de moverme dentro del ámbito audiovisual, ¿no? Esa es la base, digamos, porque luego un buen día, claro, llega la crisis del 2008, la asesoría histórica nace más que de una reinvención laboral, ¿no? Porque empecé a buscar, fue un año, ¿os acordáis? La crisis del 2008, muy mala para el audiovisual, echaron a mucha gente en Telemadrid, en Canal Nou,
cerraron muchas productoras y claro, yo me vi de la noche a la mañana que tenía muchos proyectos para hacer películas y tal, y ya para pasar ya a un tema más profesional, pues me vi sin trabajo. Entonces ahí por 2011-12 empezaba la serie Isabel y claro, yo ahí pues la veía y ojalá pudiera estar ahí en ese plató asesorando con mi conocimiento de historia, ¿no? Porque bueno, aparte también como historiadora tengo una afición que soy recreadora histórica, recreo el periodo medieval hasta el siglo XV. Y digo, todo ese conocimiento, todo ese bagaje, digo, tengo que aplicarlo de alguna manera. Me acuerdo que le mandé a aquella productora una primera vez, me contestaron que no, que ya tenían los puestos ocupados para la parte cristiana. Y entonces la segunda temporada de Isabel entraba lo que era el reino nazarí. Y digo, pues, y entonces me miré al espejo un día y digo, mira, Mabel, pero si has hecho una carrera de árabe, tienes ahí tu título de arabista, ¿por qué no lo ejerces? Y les volví a escribir una segunda vez y ahí fue cuando a los 5 días, fue por Facebook, le mandé un mensaje al director y a los 5 días ya me estaban llamando para incorporarme al equipo de la serie Isabel. Y ese fue mi comienzo como asesora histórica y el comienzo también de una relación laboral de 4 años que culminaron con la Catedral del Mar. Estuve también en Carlos Rey Emperador y ayudando pues en pequeñas consultas, ¿no? Y a partir de ahí pues fue ya mi carrera ya se definió, digamos, y lo bueno es que tengo, si os sabéis, por eso os comentaba antes que era un camino paralelo donde se juntaron los dos sueños de una niña, ¿no? La niña que quería ser historiadora y la niña que le encantaba el audiovisual, y tengo la suerte de tener un trabajo donde junto las dos pasiones, ¿no? Y bueno, y esto me ha llevado pues a distintas producciones, he llegado a trabajar con Terry Gilliam en la película El hombre que mató a Don Quijote, o sea, he cumplido muchos sueños que, bueno, he trabajado a nivel internacional, en otras lenguas, también con el árabe, con el italiano, portugués, hace poquito estuve ayudando en una serie en desarrollo trabajando en portugués con una guionista portuguesa, temas cristianos, digamos que un poco va surgiendo, es un trabajo muy misceláneo y muy chica del Renacimiento, ¿no? Porque igual que haces un día asesoría histórica, otro día estás haciendo pues cosas de lingüística o de, yo qué sé, incluso me han pedido de latín y hasta griego clásico. Imaginaros, o sea, tuve que recuperar, eso fue en Onyx, tuve que recuperar el griego clásico y el manuscrito que se ve mientras está hablando el narrador es auténtico, no es una cosa ahí que nos hayamos inventado nada, porque yo, ante todo, me gusta mucho el rigor histórico, la historicidad, y lo que estaba escribiendo, además, en 3 horas, a un señor, un calígrafo que solo sabía letras latinas, le tuve que enseñar el alfabeto griego y enseñarle el griego en 3 horas, imaginaros, para que delante de la cámara, en un plano detalle, estuviera escribiendo en griego, además el estilo de las palabras y todo, buscamos manuscritos de la época, era un texto de Justino, del siglo II después de Cristo, y se acopló todo tal cual iba el narrador en español y él iba escribiendo en griego. Eso fue para Onyx, Los Reyes del Grial, un documental que hicimos que una maravilla. Y bueno, por eso os digo que hay que ser chica del Renacimiento, ¿no? Saber un poco de todo. Qué interesante, se nota la pasión que transmites, vamos. Sí, sí. Además es que yo hice mi trabajo de final de máster sobre asesoramiento histórico y justo pillé Isabel, que estaba, yo creo que solo estaba como el proyecto de Isabel y solo encontré una entrevista a los guionistas y no hablaban nada del asesoramiento histórico, decían que bueno, que se las habían apañado, tal. Es que es una pena porque me hubiese gustado muchísimo incluir lo que nos has contado en mi trabajo. Sí. Pues a ver, pues bueno, queríamos saber el trabajo, en qué producción te ha resultado más difícil y por qué. Bueno, yo creo que todas tienen su desafío, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, la que os comentaba antes con el griego clásico, que no lo había tocado desde COU, pues imaginaros, pero bueno, tengo nociones y de hecho además, por ejemplo, el griego clásico lo saqué con un 9, o sea, yo sabía, ahí tuve que aplicar todo el conocimiento y salió bastante bien, ¿no? Ese detalle que os comentaba, pero la que más difícil fue Los Nuestros Dos, la serie esta de Mediaset que hablaba, pues no sé si la llegaseis a ver, de Paula Echevarría, puede ser, Paula Echevarría con Rodolfo Sancho. Paula, bueno, es una que emitió Telecinco, que era de unos yihadistas que se situaba en Siria y era el CNI, que bueno, hacían como una intervención militar. Y ahí estuve en todos los procesos, desde la fase de desarrollo hasta el montaje. O sea, y es que fue donde más implicación tuve,
porque por el grado de dificultad también que fue máximo. O sea, el director nos exigía muchísimo a todo el equipo. Me tocó desde la traducción del guión al árabe, pasando por el coaching lingüístico a un señor italiano que no hablaba español, que lo tuve que hacer en el coaching árabe en italiano, o sea, mezclar de nuevo lenguas. Luego a Rodolfo Sancho también le hice coaching lingüístico de árabe, que además me pronunciaba el árabe fenomenal. Ha sido uno de mis mejores alumnos. Y luego pues con los actores y el director, ya cuando pasas a la fase ya de preproducción, ¿no? Lo que son ensayos, mesa italiana, con los actores, ¿no? Reunirte un poquito y ayudar a preparar los planos, ¿no? Y luego ya en la fase de rodaje pues estuve ayudando todo el rato tanto a los actores para cuando se olvidaban los diálogos, estar ahí con el coaching, ¿no? Echándoles una mano como reforzando el diálogo, ¿no? Si se los olvidaba, ahí estaba corrigiéndoles la pronunciación. Y en el caso de pues con la script, ¿no? Todos los textos que iban hablando en árabe, transcribirlos para luego ella poderlo pasar en su informe final a montaje para el tema del subtitulado. Y luego también en la fase de montaje, por eso digo que para mí fue una masterclass porque aprendí todas las fases de lo que es una serie, ¿no? Desde lo que era la preproducción, incluso el desarrollo, hasta la parte final. Incluso, fijaros, me tocó hasta hacer de guionista, porque hubo partes donde tenían que hablar personajes árabes, ¿no? Pues este señor, yo qué sé, un discurso yihadista. Claro, hay que darle voz, ¿no? Entonces ahí me tocó, por ejemplo, documentarme, ver vídeos de tema yihadista, o sea, bueno, terminé con la cabeza hecha un bombo, pero porque el tema era un poco heavy también, ¿no? Porque era una escena además donde era cuando se cargaban a gente, ¿no? No sé si os acordáis esos vídeos que salían antes de, pues tuve que reconstruir tal cual, ¿no? Pues un discurso parecido y el actor, bueno, pues estoy trabajando con el actor, pues hice también un poco de guionista hasta en árabe. Me dejaron esa faceta, ¿no? Fui muy creativa también por ese lado, ¿no? Y luego al final, en escena, cuando lo pones todo en conjunto, con la ayuda pues de todo el equipo y tal, bueno, ves ahí tu trabajo y que es la suma también de todos, ¿no? Y dices, jolín, que esto lo he escrito yo, ¿no? No, es muy bonito verlo en pantalla, ¿no? Pero bueno, al final un rodaje y un proyecto, cualquier serie es la suma del trabajo de todo un equipo, no solamente la del asesor, que ahí estás un poco para complementar, ¿no? Para ayudar. Y esa creo que fue la serie que más me costó, porque también me tenía que levantar a las 5 de la mañana, un rodaje muy guerrilla, muy guerrilla. Además me decía la gente, este director es el más guerrilla que hay en toda la televisión española. Y efectivamente, pero bueno, aprendí muchísimo con él. Le doy las gracias también por la oportunidad que me dieron, ¿no? Y bueno, creo que para mí cada rodaje es muy enriquecedor y es un desafío y me apasiona, ¿no? Es una cosa que lo haces con mucho gusto y mucho cariño, ¿no? Porque te gusta. La siguiente pregunta era ¿qué tipo de asesoramiento realizas en series actuales? Refiriéndonos a que eres asesora histórica, pero sabemos que también asesoras en series más actuales, pero entiendo que, o sea, igual que lo que nos acabas de comentar, pues a lo mejor, por ejemplo, en Élite, entiendo que también has trabajado como asesora, pues a lo mejor, ¿qué otras labores has hecho, pues aparte de ayudarles con el tema del árabe? Vale, bueno, aparte del tema histórico, que es un poco la asesoría histórica en, vamos a decir, edades antiguas, ¿no? En la parte árabe, bueno, he asesorado tanto tema andalusí, por ejemplo, en la serie Isabel, por ejemplo, un rezo islámico que tuvimos que hacer, he asesorado también actings de rezos islámicos, o sea, aquí me toca hacer un poco de todo, ¿no? Donde la lengua y el acting van juntos también, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, cuando, mira, necesitamos un manuscrito, estaban desesperados porque no conseguían nada. Y resulta que casualmente yo soy propietaria de un manuscrito árabe nazarí que me dieron en un pueblo por ahí perdido durante una fiesta medieval, que lo iban a tirar a la basura, un cura del pueblo. Y me lo quedé y luego le hicieron un estudio en la Casa Árabe, era del siglo XIII-XIV, imagina. Y ese facsímil lo podéis encontrar, está en la Biblioteca Marqués de Badecilla y lo han usado un par de veces en un par de series como Atrecho, han hecho el facsímil obviamente, y ha salido tanto en Isabel como en la serie Hernán. Y a la gente dice, tu Corán es un Corán. Dice, se está haciendo tu Corán muy habitual en las series. Este es el Corán de Mabel. Cuando mucha gente lo ve, dice, este es el Corán de Mabel, ¿no? Con mucho cariño, ¿no? Pero bueno, que intentas incluso ayudar aportando un poquito, pues, ¿no? Y en lo que es la parte también lingüística, pues no solamente me ha tocado el árabe, me ha tocado, como os decía, el griego antiguo, el latín, por ejemplo, también, me ha tocado en escenas, por ejemplo, yo que sé, bautismos o de funerales, o
Para una serie en Chile, por ejemplo, tuve que asesorarles la pronunciación del latín, porque ese es un tema muy importante. Es un tema muy importante que se descuida a menudo en las producciones. Y os voy a poner un ejemplo, siempre con todo el cariño y el respeto a nuestros actores y a toda la gente que hacen estas series, ¿no? Pero en una serie fuera de España pasó que, os suena la expresión RIP, ¿no? Requiescat in pacem, descanse en paz, ¿no? Requiescat in pacem. Fijaros cómo se pronuncia. Pues el actor dijo algo así como Requiem cantim pacem, o sea, porque lo había visto en internet. Y eso es una pena porque es una serie bien ambientada, con toda una escenografía detrás. Esa pronunciación pues destrozó aquella escena, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, siempre voy detrás de los actores, quizás como manías de una vieja script, ¿no? Que quiere que todo vaya perfecto, que todo vaya... piensas en ellos porque son tus compañeros también, para mí son compañeros de audiovisual también, ¿no? Aunque sea ahora asesora histórica, y siempre voy un poco detrás de ellos, echándoles un poquito una mano. Y luego pues también aparte tengo otra faceta que es el italiano. Estuve viviendo 2 años en Italia y también he hecho subtitulado de películas al italiano. Por ejemplo, Sebarnache, la de Pablo Palazón, no sé si os suena, o un corto que se llamaba Chan, que ahí fui script y luego fui subtituladora al italiano. O en esta serie que os comenté de Star Trek, donde estuve, ¿no? Que me codé con gente de Star Trek, pues cuando ya la dejé, porque estuve 3 años y luego me pasaron a una especie de departamento de coordinación de subtituladores para Italia, ¿no? Teníamos que hacer los subtítulos en italiano de aquella webserie que era, ¿no? Y también, no sé si conocéis Franco Battiato, el cantante italiano, aunque se vaya un poco del audiovisual, bueno, me gusta mucho, también era como fan, empecé como fan y terminé trabajando para ellos en la página oficial de Franco Battiato, corrigiendo sus textos al español, siempre dentro de ese mundo Italia, ¿no? Aparte de los 2 años que estuve allí. Y también es otra faceta que me gustaría un poco desarrollar en el futuro, ¿no? El subtitulado de películas, ¿no? Que como lingüista, pues creo que también puede ofrecer muchas posibilidades. Pues también queríamos que nos comentases qué fuentes usas para documentarte. Ah, vale. Bueno, pues yo creo que son muy parecidas a las que usáis en documentación, ¿no? Pero nosotros son más antiguas, vamos a decirlo. Nosotros son de 2 tipos, ¿no? Las primarias que llamamos fuentes históricas primarias y secundarias. Las primarias serían, pues, por ejemplo, manuscritos, las fuentes directas, para que me entendáis, ¿no? Piezas arqueológicas, vamos a archivos, yo qué sé, piezas de museo, ¿no? Mobiliario, ropa. Por ejemplo, yo también, una técnica que se llama arqueología experimental. Como os he comentado, yo me dedico también a reconstruir la Edad Media, vistiéndome de época, yendo a castillos, poco. Y entonces, pues en mi casa, pues también tengo piezas que suelo llevar a los platos para enseñarles, yo qué sé, por ejemplo, por ejemplo, el departamento de vestuario, ¿no? Vamos a hacer una película medieval y quieren saber cómo era una villa medieval en el siglo XIV. Pues yo aquí tengo un montón de atrezo y cosas que he reconstruido para mí que les suelo llevar, ¿no? Por ejemplo, mira, os voy a enseñar esta pieza, no sé si veis, se ve esta villa. Sí. La forma es una villa bajo medieval, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pieza arqueológica que compré por 3 euros en el mercadillo este que hay los domingos en la Plaza Mayor. Y la agujeta esta que veis, la reconstruí yo misma a golpe de soplete y con un pequeño yunque con la ayuda de un amigo. Está un poco haciendo bricolaje estilo MacGyver, pero bueno, esto es la reconstrucción. Y luego ves la pieza insertada en lo que era un cinturón de la época. Entonces, pues esto se lo llevas a vestuario y ya saben dónde pueden, les dices, ¿no? Por ejemplo, dónde comprar este tipo de villas, que las hay. Hay reproducciones modernas. Mira, esto mismo, no sé si la veis. Sí. Entonces, pues este tipo de piezas nosotros también les asesoramos a los de vestuario, por ejemplo, ¿no? Y están basadas en fuentes históricas, piezas de museo que luego se reconstruyen y por eso muchas series se intenta buscar el máximo rigor y el máximo verismo. Esto se llama arqueología experimental, que luego ahora se ha aplicado mucho en museología, por ejemplo, y en series de televisión a la hora de documentar, ¿no? Arqueología experimental. Y luego ya fuentes secundarias, pues yo creo un poco como hacemos todos, ¿no? Libros de expertos, vas también a congresos, vas también al mismo lugar, haces trabajo de campo, ¿no? Vas al lugar donde, pues, yo que sé, hubo una batalla y cómo pudo la distribución del ejército, ¿no? Pues en tal montaña, en tal, y tú te sacas las fotos también, ¿no? Haces un poquito ahí de documentación y luego te basas también en fuentes, publicaciones, vas a congresos, vas a conferencias de esos temas, ¿no? Intentas un poquito
aprender de todo, ¿no? De temas de otras épocas también y de otras culturas. Tienes que tener un conocimiento, lo que yo llamo pluridisciplinar, ¿no? Igual que os he hablado de moda, mañana me piden de un manuscrito griego, tengo que investigar ese manuscrito griego o por ejemplo, me ha pasado que he trabajado fuera de España, también para producciones, por ejemplo, para Chile, para familiarizarme con el mundo mapuche, por ejemplo, que es una tribu indígena que está allí. Y aquí apenas tenía información, o en otro sitio me tocó la guerra de independencia, perdón, de Chile contra España, la batalla de Rancagua, 1814. Y claro, tienes que saber cómo iban vestidos los soldados de aquella época, los que salieron de España, cómo era el Chile de la época. Me tocó documentarme tanto en fuentes chilenas como en fuentes españolas. O para la televisión portuguesa, hace poco, pues esta serie que os comentaba, trabajé con la guionista en portugués, una serie de tema medieval, que va a ser, bueno, está ahora en fase de desarrollo, de financiación, pero me tocó documentar también y leer en portugués medieval, o sea, imaginaros, fuentes originales de la época. Ahí iríamos a las fuentes primarias, ¿no? Y luego, ¿cómo fue la batalla? Una batalla que aparece ahí, pues lees un libro, yo que sé, de un autor portugués, ahí te ambientas un poco la fuente secundaria que os comentaba, ¿no? Hay que leer un poquito de todo, ¿no? Y luego, pues tú misma, como os contaba antes, cedes fuentes también, ¿no? Fuentes primarias, el manuscrito árabe que os decía antes, que salió tanto en la serie de Isabel como en la serie de... Qué interesante, la verdad. Sí. Pues ya por ir finalizando, nos gustaría que nos indicaras qué consejos le darías a alguien que quisiera dedicarse a realizar asesoramiento histórico en producciones. Pues un poco qué es lo que consideras imprescindible, qué es lo que les recomendarías. Vale, pues yo creo que tres o cuatro fundamentales, ¿no? Sobre todo que tengas una visibilidad de tu trabajo en redes sociales, o sea que, por ejemplo, en el caso de historiador, pues la divulgación histórica, que te puedan ver, ¿no? Ser visible en redes sociales, bien a través de un canal de YouTube, o como en mi caso, yo tengo un blog que se llama Historia y Arabismo, bueno, tengo que actualizar ahí, pero de vez en cuando subo artículos donde pues pongo esos temas, o bien, por ejemplo, incluso en Facebook, ¿no? Yo administro dos grupos de Facebook, que tengo también ahí gente, compañeros de audiovisual, de cortos y tal, y te van viendo un poquito, pues, tu trabajo, qué líneas de trabajo tienes y tal, por ahí te pueden conocer también, ¿no? También yo lo que voy a hacer ahora más adelante es un video reel, ¿no? Con todo mi trabajo y una página web ya más. Lo importante es darte a conocer en las redes sociales y en esta sociedad 2.0, ¿no? Luego también para iniciarte en lo que es en el mundo audiovisual, ¿no? Los contactos. Es muy importante, aunque sea empezando desde abajo, haciendo colaboraciones gratis en cortometraje, cortometrajes de época, por ejemplo, un cortometraje de época medieval, pues ahí puedes aportar, porque más adelante a lo mejor estas personas hacen el cortometraje, se hace película o se hace serie y pueden seguir contando contigo. Entonces, aunque sea empezar desde cero, aunque sean con colaboraciones, que a mí me ha pasado también, he empezado tanto cuando era script como ahora como asesora histórica, en cortos donde, bueno, he ayudado documentales que no tenían un duro, los pobres, pero tenían mucha ilusión y merece la pena, voy a echarles una mano, ¿no? Ahí estuve echándoles. Y luego normalmente estas personas te suelen llamar más adelante, ¿no? En tercero, curiosidad siempre por seguir aprendiendo, aunque sea de otras áreas, lo que os decía antes, el conocimiento pluridisciplinar. No centrarte, por ejemplo, solo en la moda o en los manuscritos, sino ir más allá, incluso ir más allá a otras épocas, tanto del pasado como del futuro, perdón. Bueno, del presente, ya me entendéis, ¿no? Es que parece que estoy en el siglo XII cuando estoy aquí hablando. Es que me pasa mucho, me pasa mucho. En el siglo XXI, no sé, tener siempre pues este conocimiento pluridisciplinar y de varias áreas de tanto geográficas como temporales, vamos a decirlo así, ¿no? De toda la historia universal. Y también si quieres trabajar fuera de España, que yo un poco, porque esto desgraciadamente no puedes vivir de esto, desgraciadamente las humanidades en España, en Estados Unidos sí, porque hay una industria muy potente y puedes encadenar películas, pero aquí tienes que combinarlos con otras opciones laborales, la enseñanza o la traducción o yo qué sé, escribir libros y siempre hay que tener esas otras opciones y si quieres que tu trabajo sea más continuo, idiomas. Yo por ejemplo pues hablo varios idiomas, el inglés, o portugués o el italiano, y puedo desempeñarme perfectamente pues en ambientes internacionales y he trabajado en ambientes internacionales, ¿no? Para tener más espectro de trabajo, ¿no? Esos serían un poquito los consejos a los que empiezan, ¿no? Que ese ha sido un poco también mi camino. Bueno, y ya por último, pues, ¿cómo ves el futuro de tu profesión? Ay, buena pregunta.
Bueno, yo creo que hay como en todas las profesiones, habrá que hablar de una realidad antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Tenemos que adaptarnos un poco, a ver, a nivel de enseñanza, el tema que se decía de las humanidades, desgraciadamente estamos sufriendo bastantes recortes como asignatura, como historia, no se tiende, digamos, a valorar un poco aquí en España al menos. Fuera de España sí, tanto a nivel audiovisual como docente, como museístico, por ejemplo, ¿no? Aquí las humanidades pues tienes que combinarlo con otras cosas. Yo no, a ver, es bastante ambiguo. A nivel de educación es bastante bien, ¿no? Porque se va a pedir más, yo creo, se va a potenciar más el tema de las humanidades y de la historia. Pero a nivel audiovisual, claro, todo también depende un poco de la demanda y la oferta, porque ahora mismo parece que las preferencias son otros géneros distintos del histórico. Y fuera de España, si os estáis dando cuenta, se producen más series históricas que aquí. Aquí con los dedos. Puedes contar ahora mismo que se están rodando El Cid, hace años La Peste, Los Herederos de la Tierra, que yo sepa, y no sé, esta que salió hace poco de la cocinera de la cocinera de Castamar 4. Pero en Europa, en Netflix, cada 2x3, están saliendo series donde mezclan géneros y tal. Por eso una de mis opciones también es irme al mercado fuera de España. Y de hecho a mí me pasó que antes de la pandemia mis dos proyectos que tenía era este portugués que os comentaba, que estaba en financiación, y para Turquía. Me habían llamado de Turquía para una serie sobre Barbarroja, sobre el famoso pirata, bueno, pirata berberisco Barbarroja, el azote de Carlos V en el siglo XVI, ¿no? De ahí también quedó en stand-by por el tema de la pandemia. Yo creo que se van a ir recuperando y seguramente el género histórico se recuperará cuando esto de la pandemia haya pasado y quizás se hagan más series. Y yo invito aquí a los guionistas a que hagan más series históricas y que cuenten con nosotros también, ¿no? Porque creo que la historia de España es preciosa, tiene muchísimos temas para tratar y nos está abordando todo lo que se debería. Tenemos muchísimo potencial a nivel de historia de España, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Mabel. Sí. Pues bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en las redes. De acuerdo, pues muchísimas gracias y un placer estar con vosotros esta tarde. Gracias al equipo del documentalista audiovisual.